hoy vamos a empezar a compartir en qué aspectos tenemos y necesitamos ser restaurados. Y por sobre todas las cosas, y en primer lugar, necesitamos restaurar nuestra relación con Dios, ¿no? Si entendemos que Él nos creó, Él nos formó, somos una vasija que tiene impregnado el diseño divino, qué mejor que volver a Él, qué mejor que volver a su presencia para poder realmente ser todo aquello para lo cual hemos sido creados, ¿no? Y hoy queremos hablar de esa restauración y quiero leer un pasaje que está en Santiago 1:17 que dice que todo lo que es bueno y perfecto es un regalo que desciende a nosotros de parte de Dios nuestro Padre, quien creó todas las luces de los cielos. Él nunca cambia ni varía como una sombra en movimiento, ¿no? Este texto nos muestra el carácter, ¿no?, y las acciones divinas, un Dios que es bueno, un Dios del cual viene todo lo bueno, un Dios que es Padre, ¿sí?, que se manifiesta de esta manera para que podamos tener esa relación íntima y sobre todas las cosas un Dios que no cambia, que es el mismo. Y esto nos da confianza. Pero necesitamos volver a Él porque a veces por algún motivo, ¿sí?, por decisiones personales, a veces por vivir independientemente o creer que podemos solos, nos alejamos lentamente de Dios y perdemos de vista esto, ¿no? Perdemos de vista el sentido para nuestra vida. Y hoy queremos no solamente tener en cuenta este pasaje, sino queremos tener en cuenta la historia del hijo pródigo. Hay una parábola en el Nuevo Testamento que Jesús describió a un hijo que le pide por anticipado la herencia a su padre, ¿no? Todos sabemos que cuando un hijo recibe la herencia significa que el padre... Pero este hijo se anticipa y le pide por anticipado la herencia a su padre se la da, este hijo va y dice la palabra que él malgasta todo ese dinero, que seguramente era mucho, y llega un momento en su vida donde los amigos ya no están más, que lo acompañaban, ¿no?, cuando tenía dinero, que ya no sabía dónde ir y termina pidiendo trabajo, cuidando cerdos, ¿no?, y anhelando comer la comida de los cerdos porque justamente su vida había ido en picada. Pero en ese momento dice la palabra que él reflexiona y dice: yo estoy acá muriéndome de hambre y en la casa de mi padre hasta los empleados están comiendo mejor que yo. Entonces voy a volver y le voy a pedir a mi papá que me contrate para que pueda, aunque sea, tener un trabajo y poder comer, ¿no? Y la historia relata que él vuelve, pero se encuentra con la sorpresa que cuando llega a su casa, su padre corriendo va a su encuentro, ¿no?, y hace fiesta, y verdaderamente ese hijo recupera su lugar en la casa. Y más allá de que la historia se llama la historia del hijo pródigo, muchos autores, comentaristas, dicen que mejor era haberle puesto el nombre padre amante, porque más allá del relato de un hijo que se pierde, el texto muestra una riqueza con respecto a la actitud del padre. Y en esta noche vamos a pensar un poco en eso, vamos a dejar de lado un poco al hijo pródigo, ¿no?, con todo lo que él hizo. Vamos a dejar al hijo mayor que se enojó cuando volvió el hermano, también lo vamos a dejar para otro momento. Pero vamos a tratar de pensar en ese padre, ¿sí?, en ese padre que nos ama y en ese padre que está en la historia, que refleja y es un tipo de lo que es Dios para con nosotros hoy. ¿Cómo alcanzamos esta restauración? ¿Cómo restauramos nuestra relación con Dios? 3 cosas quiero mencionarte y también en la semana seguramente van a seguir trabajando. Las preguntas que compartieron la semana pasada fueron profundas, ¿no? Las trataron, bueno, las de esta semana son más profundas, así que no me falten al grupo, ¿sí? Porque tenemos que ir a lo profundo, ¿no? Como decían, hoy la restauración es de adentro hacia afuera y necesitamos ahondar, ¿sí? ¿Cómo logramos esta restauración con Dios? En primer lugar, reformando nuestra imagen de Dios. Todos tenemos una imagen de Dios. Todos creamos un concepto de Dios. Independientemente de que cuando vamos a la Biblia podemos encontrarnos con el carácter de Dios y después vamos a ver un poco
¿Qué nos enseña esta parábola del hijo pródigo acerca de la característica de Dios como Padre? Todos crecemos con un concepto de Dios y esa imagen que tenemos de Dios condiciona nuestra relación con Él. ¿Cuáles son algunas de las imágenes que a veces podemos tener de Dios? Muchas personas piensan en un Dios ausente o lejano, ¿sí? Un concepto es el hecho de que Dios creó el universo, pero después lo dejó en manos de las leyes naturales y de la administración del hombre y está desentendido de nuestra realidad. Por eso muchas personas cuando pasan una crisis dicen, ¿dónde está Dios? No, Dios se olvidó de mí, Dios está ausente. Muchos han crecido pensando de que Dios es un ente lejano, pero que no tiene nada que ver con nosotros. Otros tienen la imagen de un Dios exigente o perfeccionista que hay que hacer continuamente cosas para ganarse su amor. Y esto no tiene nada que ver con el hecho de buscar la excelencia o el crecimiento, no me malinterprete. Tiene que ver con el hecho de querer hacer cosas y hasta a veces dentro del ministerio y de la iglesia para que Dios me ame más. Y la realidad es que Dios nos ama, como hablamos el día viernes, no por lo que hagamos o lo que no hagamos. Dios nos ama porque Él es amor. Y su amor no está determinado por nuestras decisiones, nuestras conductas. Él nos ama siempre. Podemos alabarlo, glorificarlo, estar cerca de Él o hasta apartarnos de Él y negarnos. Y Dios nos sigue amando. La historia del hijo pródigo nos muestra, ese padre nunca dejó de amar a su hijo. Aun cuando lo que el hijo le pidió seguramente fue muy fuerte. Decirle a su papá, dame la herencia, es como decirle, vos ya estás muerto para mí. Ya no te necesito, solamente necesito tu plata. Pero ese padre lo siguió esperando. Y Dios nos sigue amando. Por eso pensar en un Dios que hay que constantemente hacer cosas para ganarnos su amor es un concepto equivocado y es desgastante. Hay que servirle, sí, pero hagámoslo por gratitud. Hagámoslo reconociendo que Él nos ha dado tanto y que queremos toda la vida adorarlo por lo que Él es. Pero no tratemos de ganarnos algo que ya tenemos. Ya Dios nos ama. Otro concepto o imagen equivocada de Dios es la de un Dios castigador, ¿no? Un Dios que está constantemente viendo dónde le erramos y está con una mira como para encañonarnos, ¿no? Cuando nos portamos mal, para castigarnos. Y muchos hemos crecido a veces con ese concepto. Portate bien porque Dios te va a castigar. ¿Cuántos recibieron esa frase alguna vez? Varios, ¿no? Me acuerdo, y lo compartí de la mañana, ¿no? Cuando fui al seminario, allí estudié en Entre Ríos, ¿no? En un seminario bíblico, y iba a distintos pueblos y hablaba con diferentes personas. Muchos tenían el concepto de que Dios estaba constantemente viendo la manera para castigarlos. Y yo decía, ¿de dónde sale esto? No, lo que pasa es que cuando éramos chicos nos decían que si nos portábamos mal, Dios iba a mandar un clavo del cielo y nos iba a atravesar el cerebro. Claro, la gente entraba a la iglesia y miraban para arriba, los chicos, es decir, ese día si se portaban mal estaban esquivando clavos, ¿no? Conceptos que han llevado a tener una imagen distorsionada de Dios, y no porque Dios nos discipline como nosotros lo hacemos con nuestros hijos para que ellos crezcan, pero Dios no está pendiente de nuestras fallas para ver cuándo nos puede pegar. Ese no es el Dios que creemos. Pero tampoco Dios es un Dios bonachón, ¿no? Que un Dios de delivery, ¿no? Donde tenemos que clamar y le pedimos llame ya y Dios ya te tiene que llevar todo, ¿no? Un Dios que tiene que satisfacer nuestras necesidades y somos como niños caprichosos en el supermercado haciendo berrinche, ¿no? Diciendo quiero esto y Dios, como Padre bonachón, nos compra y nos calmamos. Después vamos a hablar de esto por el sentido de la paternidad, pero en otro tiempo, ¿no? Ahora lo usé como ejemplo. Pero a veces pensamos que Dios actúa así. Y cuando Dios no nos da lo que queremos, nos enojamos. Ay, ¿por qué Dios no me da? Ay, ¿por qué le da a este? Y entendemos que Dios tiene que siempre satisfacer nuestras necesidades. Y la realidad es que Dios no hace eso. Dios nos va a dar lo que Él cree que es bueno para nosotros. Porque Él sigue siendo Dios. Es Padre, pero es Rey. Y Él tiene el control. Nosotros no controlamos a Dios. Amén. Y si Dios nos da algo es por pura misericordia, no porque nosotros lo tenemos a Él
diciendo, bueno, Dios, tenés que hacer esto, tenés que hacer aquello. Es perder de vista nuestro lugar. Así que como el Dios castigador es una imagen incorrecta, también el Dios bonachón que tiene que siempre suplir nuestras expectativas y nos frustramos y nos enojamos cuando Él no lo hace como niños caprichosos. ¿De dónde obtenemos esta imagen de Dios? ¿De dónde sacamos todos estos conceptos? Y a veces de lo que en la sociedad se habla, lo que hemos aprendido desde nuestra casa, de nuestro hogar, a veces la religión, pero también algo que es muy importante saber, que nuestra relación con el Padre, con Dios como Padre, está muy íntimamente relacionada con nuestra relación con nuestros padres terrenales. Y yo lo he visto a través de muchos ejemplos. Personas que han tenido una relación tirante con sus padres, ¿no? Con su papá, que sabemos que es el que afirma esa identidad en los hijos. Si hay una relación ausente o una relación conflictiva, es difícil acercarme luego a Dios como mi Padre, porque inconscientemente trato a Dios como si fuera mi Padre terrenal. Y a veces podemos caer en la resignación, decir, yo no puedo tratar a Dios como mi Padre porque no tuve una buena relación con mi Padre o no lo conocí o me dañó y nos conformamos a eso. Y hoy quiero decirte en esta noche que no te conformes a eso. No hay padres perfectos y todos podemos haber tenido padres de diferentes maneras y no estamos acá para reprochar nada, pero sí estamos para entender que si mi imagen paterna de Dios hoy está confusa porque no tuve una buena imagen paterna terrenal, necesito resolver esto, porque hay un Padre que me espera, que me ama, que no es como nosotros. Un Padre que tiene todo el poder, que es bueno. Y cuando me acerco a esa paternidad de Dios y disfruto de esa paternidad de Dios, mis necesidades, mi identidad cobra valor. ¿Me explico? Entonces, en esta noche tenemos que pensar en esto, porque no somos ajenos. Como fue nuestra relación con nuestro Padre terrenal, también muchas veces va a ser nuestra relación con nuestro Padre celestial si no hacemos algo. Necesitamos conocer la imagen correcta de Dios para ser libres de todo engaño, de toda mentira que condiciona nuestra relación con Él y poder empezar a descubrir que hay un papá que nos ama, que anhela que estemos cerca de Él, que nos espera como el padre del hijo pródigo para que volvamos a Él. Dice la palabra en Nahum 1:7, el Señor es bueno, es un refugio en el día de la angustia y el Señor conoce a los que en Él confían. Dios es bueno. Podemos tener muchas imágenes incorrectas de Dios, pero yo te animo a que descubras que realmente Dios es bueno. Dios es bueno. Y si hoy hay algo que te está impidiendo acercarte a Él, permití que Dios te libere de todo concepto engañoso, de toda imagen correcta para que puedas descubrir realmente ese Dios que te ama y que tiene un propósito para nuestra vida. Cuando conocemos la imagen paternal correcta de Dios, recuperamos nuestra identidad de hijos. El hijo pródigo volvía a la casa pensando que podía llegar a ser un empleado, pero se encontró con la sorpresa que volvió a ser, ¿qué? Hijo. Cuando volvemos al Padre nos damos cuenta que Dios quiere que seamos hijos. Es el mejor título que podemos tener. ¿Sí? Hermanos, estoy cansado en este tiempo. ¿Puedo hacer catarsis un poquito? Estoy cansado hasta aún del ambiente eclesiástico de que ya no sabemos qué títulos ponernos. ¿Sí? Estoy cansado de que líderes, ministros saquen chapa para mostrar que son importantes. Yo soy el apóstol. ¿Sí? Y ojo, no estoy en contra del apostolado, pero estoy en contra cuando necesito sacar chapa para que alguien me valore. ¿Me explico? Necesito sacar títulos para que alguien diga, el apóstol, el patriarca, el querubín, no sé. Porque eso tiene que ver con que no me basta con el hecho de ser hijo. ¿Sí? Vuelvo, no quiero que me malinterprete, y tampoco lo que me están mirando por YouTube. Yo creo en los ministerios, creo en todo esto, pero
cuando necesitamos de los títulos y de las chapas y que la gente nos llame para que nos sintamos un poco mejor, eso está mostrando en nosotros una inseguridad que necesita la paternidad de Dios. Porque cuando disfruto la paternidad de Dios, lo más importante cuando alguien diga que soy hijo de Dios. Los otros son funciones. Los otros son ministerios que por gracia de Dios puedo desarrollar. Pero lo más importante es que soy hijo. Hijo. Pero cuando quiero otro título más que el de hijo es porque algo me está pasando. El hijo pródigo quería otros títulos. Quería el de empleado, quería el de sirviente. Pero el padre dijo, no, acá sos hijo. Somos hijos. Y cuando entendemos esto, nos liberamos de todo peso y nos damos cuenta que nuestra aprobación viene no por lo que la gente nos diga o no nos diga, por lo que hacemos o no lo que hacemos, sino por alguien que nos dice, vos sos mi hijo y te amo. ¿Qué imagen paternal se describe aquí en la parábola del hijo pródigo? Pensemos un poquito en el padre, las acciones del padre. ¿Qué hace primero el padre? Le da la herencia a su hijo, tremendo, ¿no? ¿El hijo merecía esa herencia? Más allá que por derechos, pero no, por la actitud que tenía no la merecía, pero el padre da generosamente. ¿Cuántas cosas nos da Dios aunque no la merecemos, no? Nos ama tanto, ¿sí? Ese padre espera a su hijo porque cuando el hijo vuelve, él estaba esperándolo. ¿Cuánto tardó el hijo en volver? No sabemos. Calculo que es en proporción a la plata y a la herencia que tenía, ¿no? Días, meses, años, no sé. Pero ese padre siempre lo esperó como nos espera a nosotros. Nos podemos alejar, nos podemos apartar, pero el Padre está esperando en la puerta, ¿sí? Es ese Dios paciente que está esperándonos. ¿Qué otra acción vemos del Padre? Cuando el Hijo está volviendo, Él dice que corre al encuentro. En esa época, en ese contexto, no con esas vestiduras que se usaban en la antigüedad, no era muy cómodo correr y hasta seguramente podía ser hasta ridículo para la gente que miraba, pero a ese padre no le interesó nada de eso. ¿Por qué? Porque volvía su hijo. Dios siempre toma la iniciativa y como dice la palabra, con cuerdas de amor siempre nos está buscando de atraer a Él, porque nos ama. Dice también la palabra que corrió al hijo y cuando estaba llegando a medio metro empezó a percibir un olor nauseabundo. Me meto siempre en estas palabras raras yo. Un olor fuerte, paró y dijo, ¿te vas a bañar? Y después hablamos. ¿Dice eso? ¿No dice? ¿Dónde leí yo esa historia? Me confundí, ¿no? Es una versión apócrifa de... ¿Qué dice la palabra? Que corrió y lo mandó a bañar, como cuando vienen los chicos que se embarraron, ¿no? Un día de lluvia y está la madre afuera y dice, ni se te ocurra pasar por acá porque acabo de limpiar, ¿no? ¿Así fue la actitud del padre? ¿Qué hizo? Lo abrazó. Y aquí hay otra acción tremenda. Dios siempre nos abraza, después nos limpia, nos viste. A veces nosotros no hacemos eso. A veces nosotros cuando alguien viene decimos, ay, primero que se porte bien, que se bañe, que se peine y después vemos qué hacemos, ¿no? Cuando Dios primero abraza, primero le interesa la relación, restaurar la relación y después restaurar la conducta. Ya hubo tiempo seguro después para charlar, para hablar, para reflexionar, para que se pegue un baño, para que se siente a la mesa. Pero ese hijo lo que necesitaba en primer lugar era recuperar su identidad y ese abrazo tiró abajo todo concepto. Si hasta ese momento el hijo venía pensando, diciendo voy a ser un empleado, a ver qué va a decir papá, a ver si me da un lugar para trabajar, cuando el padre lo abrazó, cayó todo concepto. El abrazo del padre le mostró al hijo que no había perdido su lugar en la casa. Y eso es tremendo. Y eso es lo que hace Dios. Dios no está para condenarnos, para juzgarnos. Está primero para abrazarnos, para amarnos. Y después sí para ayudarnos y encaminarnos en su propósito. ¿Qué hace después? Dice que lo viste, le pone un anillo, lo restaura, lo pone en la mesa para que otra vez sea parte del hogar. Y dice la palabra después que termina haciendo una celebración porque su hijo estaba muerto, que estaba lejos, volvió. Ese es el Padre.
Y podríamos ver tantos pasajes en la Biblia que hablan y describen a Dios como Padre, pero esta historia nos muestra esa actitud paternal de Dios y ese Padre que nos sigue recibiendo. ¿Cuál es la imagen que tenemos de Dios hoy? ¿Esa imagen nos acerca a Él o estamos lejos de Él? En segundo lugar, tenemos que recuperar nuestra confianza en Dios. ¿Por qué nos cuesta a veces confiar en Dios? Porque muchas veces no entendemos cosas. Y creo que acá vamos a estar de acuerdo. Y a veces no hablamos de esto porque hasta suena un poco medio no tan espiritual, ¿no? No suena espiritual que me enoje con Dios. No suena espiritual que no lo entienda Dios. No suena espiritual que diga, no estoy de acuerdo con lo que Dios hace, pero es lo que nos pasa muchas veces por la mente, ¿o no es así? ¿O no le pasó en este último tiempo, en estos últimos 2 años, que dijo, Señor, no entiendo esto que tengo que pasar? Y a veces, cuando queremos entender todo de Dios, nos frustramos, porque no vamos a entender todo delante de Dios. Hay cosas que van a escapar a nuestra razón. Hay cosas que Dios permite que pasen, que van a llevarnos a reflexionar, decir, ¿por qué Dios? Cuando fallece un ser querido, cuando tenemos que enfrentar una enfermedad, cuando hay una pérdida, cuando parece que todo está bien y de golpe todo se derrumba. Eso toca nuestra confianza en Dios. Nos lleva a la duda de decir, Dios, ¿por qué? Y tratamos de pensar y reflexionar, y si por ahí somos crecidos en la iglesia o en la fe, tratamos de encontrarle el propósito. No, tiene que tener un para qué esto, pero en nuestro interior no estamos así, ¿no? En nuestro interior estamos enojados, porque sí, sabemos que lo del libreto lo que hay que decir es que, bueno, no, Dios tiene un propósito con esto, y esto está pasando porque me va a llevar a otro nivel espiritual. Y está muy lindo el discurso, pero por dentro estamos rotos. Por dentro estamos enojados, por dentro estamos diciendo, Señor, ¿por qué? No está mal, porque no vamos a entender todo en la vida. Porque si entenderíamos todo lo que pasa y todo lo que Dios permite o hace, Dios no sería Dios. Y yo cuando reflexionaba sobre esto decía, ¿cómo hacemos para recuperar nuestra confianza cuando pasamos estas circunstancias, cuando enfrentamos realidades que nos superan y nos llevan hasta dudar de la bondad de Dios? Y la única manera es volver a ser como niños. Volver a confiar en Dios como Padre, como niños. Volver a ser humildes. Y decir, Señor, no entiendo esto, pero confío en vos. ¿Sí? No sé esto que está pasando, esta tormenta que estoy atravesando, pero me meto en la cama, ¿no? Como nos metíamos en la cama de nuestros papás en medio de una tormenta y nos refugiamos en Él. Y vino a mi corazón un salmo, miren lo que dice el salmista en el Salmo 131, ¿no? Dice, Señor, yo no soy orgulloso, ni me las doy de importante. No pretendo hacer maravillas, ni me preocupo por hacer lo que me es imposible realizar. Al contrario, estoy tan tranquilo y tan calmado como un niño recién amamantado que está en brazos de su mamá. Estoy tan feliz como un niño recién amamantado. Israel, confía en el Señor desde ahora y para siempre. Esa es la actitud que tenemos que tener. Hay momentos donde tenemos que decir, Señor, no entiendo, no comprendo, pero sé que eres bueno, que eres Señor. Me dejo caer en tus brazos para que me contengas, para que me sostengas, ¿no? Para que me abraces. No podemos restaurar nuestra relación con el Padre si no nos volvemos como niños sencillos, transparentes, humildes, dependientes, confiados. Dejar a un lado los títulos, dejar a un lado nuestro concepto de superioridad o de madurez, decir yo no necesito, yo ya la sé, yo tengo tantas fortalezas que nos ponemos por fuera, pero por dentro estamos quebrados. Tenemos que volver a Él y decir, Señor, soy como un niño, no entiendo, me enojó Dios que pase esto, pero quiero confiar en ti como un niño, aunque no entienda.
La palabra de Dios dice en Romanos 12:2 que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta, aunque no la entendamos. Si Dios permite algo, por algo es. No vamos a entender todo, pero esto no tiene que ser un impedimento para que nuestra relación con Él se trunque, si no tenemos que volver a Él. En tercer lugar, renovar nuestra comunión con Dios. El salmista decía en el Salmo 63:1 que él tenía hambre y sed de Él, ¿no? Dios mío, dice la palabra, tú eres mi Dios, yo te buscaré de madrugada, mi alma desfallece de sed por ti, mi ser entero te busca con ansias en terrenos secos e inhóspitos sin agua. Él sabía que solamente Dios podía saciar su vida. Y así como tenemos que ser intencionales para restaurar nuestra vida espiritual, tenemos que ser intencionales para volver a Dios, para hacer de nuestra búsqueda diaria de Dios nuestra prioridad. ¿Sí? No tenemos que perdernos esa mesa, no podemos estar comiendo algarrobas cuando podemos comer en la mesa del Padre manjares. Cuando Dios tiene tantas cosas preparadas para nuestra vida, no vivamos como esclavos, no vivamos lejos de Él, busquémoslo. Dice también la palabra en Mateo 6:6, pero tú cuando ores, entra en tu aposento y con la puerta cerrada, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Cuando buscamos intimidad con Dios, cuando dedicamos tiempo, cerramos esa puerta y en intimidad descubrimos su paternidad, esto repercute en nuestras relaciones interpersonales, repercute en nuestra vida, repercute en nuestro papel en la sociedad. Lo que vamos a ver la semana que viene y las próximas semanas está íntimamente relacionado con esto. No podemos recuperar nuestra identidad, no podemos recuperar nuestras relaciones familiares, no podemos recuperar nuestro papel en la iglesia si primero no estamos a solas con Dios. En ese secreto vamos a encontrar, como dice el autor, el secreto para nuestra vida, y esto va a impactar en público. Si hoy no hay un tiempo diario en tu vida de buscar a Dios, te animo a que lo hagas, porque ahí está la clave. Buscarlo intencionalmente. Otro salmo que leí en estos días que habla de esta búsqueda es el Salmo 16, y creo que lo leamos. Dice, cuídame, oh Dios, porque en ti busco refugio. Yo le he dicho al Señor, mi Señor eres tú, fuera de ti no poseo bien alguno. Hay un reconocimiento que fuera de Él no hay nada que pueda satisfacer mi vida. Tú eres mi porción y mi copa, eres tú quien ha firmado mi suerte. Bellos lugares me han tocado en suerte, preciosa herencia me ha correspondido. El hijo pródigo pensaba que la herencia que había recibido el padre le iba a solucionar todo. Pero la mayor herencia que tenía no era lo económico, sino estar en su casa con el Padre. La mayor herencia que puedes tener vos y yo no es lo que puedas obtener en esta vida, sino es esa relación con el Padre. Bendecirá al Señor que me aconseja aún de noche, me reprende mi conciencia. Siempre tengo presente al Señor, con Él a mi derecha, nada me hará caer. Por eso mi corazón se alegra y se regocija en mis entrañas. Todo mi ser se llena de confianza. Queremos recuperar la confianza en Él, busquémoslo en intimidad. Y termina diciendo, me has dado a conocer la senda de la vida. El hijo pródigo se dio cuenta que se había desviado del camino y volvió a la casa. Me llenarás de alegría en tu presencia y de dicha eterna a tu derecha. No podemos tener restauración si no volvemos a la casa del Padre. Si no caen esas imágenes incorrectas que podemos tener de Dios y descubrimos su paternidad y el privilegio de ser hijos. Si no recuperamos la confianza y vamos a Dios con nuestros enojos, con nuestra frustración y le decimos, Señor, no entendí esto, no entendí por qué te llevaste a mi papá, por qué pasó esto en mi matrimonio, por qué pasó esta situación, por qué perdí el trabajo, por qué tal y tal cosa. No entiendo, Señor.
pero confío en ti. Confío en ti y te busco. Y podemos restaurar nuestra relación con Dios si somos intencionales en volver a cerrar esa puerta en nuestra casa y en intimidad estar con Él, ¿sí? Hablando con Él, llorando delante de su presencia y permitiendo que Él nos abrace. No sé cómo estamos hoy, ¿sí? Pero creo que si hoy estamos lejos o nos sentimos mal, yo sé lo primero que Dios quiere hacer, ¿no? O lo que quisiera hacer en este lugar, porque lo veo en la historia del hijo pródigo. ¿Qué hizo el padre frente a su hijo? No lo reprendió, no le echó culpas, no le dijo, ¿viste? Yo sabía que un día iba a volver, ¿no? ¿Vieron? ¿No le pasa eso? ¿Sí? Yo sabía que iba a pasar esto, ¿no? Que iba a volver con el caballo cansado, ¿no? No. ¿Qué hizo? Lo abrazó. Y creo que es lo mismo que Dios hace con nosotros cuando estamos lejos. Por ahí nosotros, cuando queremos volver a Dios, tememos, ¿no? Tememos que venga un hermano y nos diga, ya hace mucho que no venía a la iglesia, ¿no? ¿No le pasó? O tememos que alguien nos mire de una manera equivocada. Todo eso puede pasar porque somos seres humanos y lamentablemente a veces nos falta gracia. Pero Dios no es así. Lo primero que hace Dios cuando volvemos a Él, nos abraza y nos muestra su gozo de que estamos en casa. Eso es tremendo, ¿sí? Yo trato de imaginarme esa imagen, ¿no? De ese hijo sorprendido por el abrazo del padre. No hubo necesidad de palabras, un simple abrazo mostró todo. Y por ahí en esta noche lo que necesitas es eso. Por ahí no necesitas palabras, solamente necesitas saber que Dios te abraza y te dice gracias, ¿no? Por estar nuevamente en casa, por volver a casa, ¿sí? Te invito a ponerte de pie. Su forma de mirar, viendo todo bien o mal, aún así Él cubre mi pesar por probar su la forma en que provee toda mi necesidad, hasta su vida derramar, por probar su fidelidad, su fidelidad tan profunda, tan real en mi vida y caminar, me basta su fidelidad. Es su forma de cuidar cada paso en mi andar, no importando a dónde llevará, por probar su fidelidad. Fidelidad, su fidelidad tan profunda.
grande Señor es tu fidelidad, fidelidad, su fidelidad tan profunda, tan real en mi vida caminar. Me bastas tu fidelidad, me bastas tu